Bien, continuamos con las participaciones. Por favor, Iván, Isbert, ¿estás conectado? No, todavía. Ahora sí, Nico. Inicias, por favor. Sí, licenciada. Bueno, dentro de lo que acaba de mencionar Anaí, creo que partía no solamente de la información con relación a la ley, sino también la información a nivel práctico y utilitario del mismo Internet. Hay ciertas cosas que uno desconoce. Por ejemplo, Bolivia, como decía Jocelyn, es un país que tiene muy baja calidad de Internet y es el primer país en Sudamérica con las tasas de cobro más altos por el servicio. Cabe recalcar que por la mitad del servicio estándar que pagamos en Bolivia, en Chile te dan hasta 100 megas de velocidad. Entonces, hay esa diferencia. Pero esto no es solamente por el hecho de lucrar, sino que Bolivia es un país que tercializa el servicio de Internet. Él compra líneas de fibra óptica, o sea, alquiler de fibra óptica, mejor dicho, que pasa a través de manera transatlántico y que llega desde Estados Unidos pasando por varios países. Entonces, tenemos que compensar el alquiler de dichos lugares. Lo mismo que pasa con el tema de las telecomunicaciones a nivel, por ejemplo, Entel. Entel tiene el monopolio de las antenas de transmisión de telefonía a nivel nacional. ¿Y qué es lo que hacen las otras compañías? Tercializan el alquiler a Entel para poder tener señal dentro de su rango de acción. Entonces, eso incrementa el uso, el cobro. Claro que en comparaciones algunos dirán, sí, pero tenemos el satélite Tupac Katari. En realidad el satélite tiene ciertas funciones, pero si uno entra a ver la página del Internet satelital, le cobran casi 500 bolivianos por Internet satelital, pero por una velocidad de 30 megas. Entonces, básicamente es una contraposición total. Ahora, el mismo hecho de no conocer qué es lo que funciona dentro del teléfono a la hora de usar una aplicación también es un punto. Uno no conoce que cuando uno abre una aplicación, automáticamente se autodescargan datos que tal vez no llegan a cumplir ni siquiera un mega, pero sí consideran una descarga de datos para que la aplicación arranque, más aún si está conectada a Internet. Por eso hay muchos celulares y algunas personas que dicen, yo tenía 10 bolivianos de crédito y ahora no tengo nada y me he comprado un paquete de 50 megas. Sí, efectivamente, pero si usted tiene abierto Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y un montón de aplicaciones más, las aplicaciones que se tienen abiertas en el celular están descargando por más de que estén en segundo plano. Entonces ahí es donde uno se le va. La otra opción que se presentaba ahí era el hecho de que las personas especializadas y ya interiorizadas en el tema han tenido su repercusión porque sabían a lo que se estaban metiendo. Y es a partir de esas especulaciones que se ha generado todo lo que mencionaban ahí. Pero sin embargo, el trasfondo de todo esto creo que es que no solamente nosotros, sino es una sociedad global que en su mayoría no lee las letras pequeñas, inclusive de los artículos que compra. Uno abre la caja y deja el manual de lado y lo único que hace es botarlo o ojearlo, pero nunca se interioriza sobre lo que hace realmente el producto que compra. Y recién se entera que hacía eso 4 o 5 años después por ver un video o alguna persona le dice, ¿y sabías que tu teléfono hace esto? ¿Acaso? Entonces, se dan cuenta, creo que ese es el trasfondo. Como sociedad, no interiorizarse cuando se presente el conflicto y simplemente dejarse llevar por lo que se dice, más allá de lo que en realidad el conflicto y de qué manera nos afectaría a nosotros o a las otras personas. Totalmente de acuerdo, Nico. Muchas gracias. Anaí, por favor. Sí, Licen, con respecto a ese tema, creo que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, cuando uno ya está en un plan de internet y cable, digamos, pasa un tiempo y automáticamente como que te ofrecen otro plan con más megas, de más velocidad y demás cosas. El mismo día que haces el contrato para subir, por así decirlo, la velocidad de tu internet, durará pues 1 o 2 días, digamos, la velocidad de internet que cambia, ¿no? Pero pasa el tiempo y otra vez el internet, la conexión es inestable y volvemos con los mismos problemas una y otra vez. Entonces, es cierto lo que dice Nicolás, ¿no? A veces uno no lee las letras pequeñas porque yo vi a una persona que tiene una cuenta en TikTok y hace videos
que habla acerca de este tema de la importancia de leer las letras pequeñas. A veces uno compra ciertos artículos, cierta ropa, ciertas cosas o ciertas cosas que tienen algún tipo de documento el cual uno firma por garantía y demás. Pero si uno se pone a leer las letras pequeñas, en esas letras a veces vienen beneficios para ese tipo de artículos que uno compra. Entonces, en los videos que ella hace, habla acerca de, por ejemplo, no he venido a recoger mis audífonos porque hoy es mi cumpleaños. Sí, pero ¿y eso a mí qué tiene que ver según la empresa, no? Pero es que las letras pequeñas dice que en mi cumpleaños me regalan ciertos tipos de audífonos. Entonces, a veces la importancia de saber leer y de entender las cosas que uno está leyendo y comprando, pienso que también es importante para uno no caer y ser engañados, y dos, para entender que por más que uno quiera aumentar cualquier tipo de cosa, incluso la velocidad del Internet, eso es mentira, ¿no? Porque seguimos en las mismas condiciones de Internet todos. Efectivamente. Muchas gracias, Anaí. Y sí, gran parte del conflicto muchas veces también radica en el hecho de no saber interiorizar la información de la que somos testigos. A toda escala, sobre una ley, sobre una noticia, sobre un producto que compro, sobre el manual de instrucciones de mi licuadora, absolutamente para todo. Sepamos interiorizarnos de una situación y van a ver que los conflictos van a reducir considerablemente. Siguiente y último paradigma, dentro de los paradigmas teóricos generales. Encontramos como fundadores a Orton Cooley y George Herbert Mead. Somos considerados los padres del interaccionismo por una serie de supuestos que a continuación desarrollamos. En primer lugar, en el interaccionismo simbólico, entendemos a la sociedad como un sistema de significados articulados que se vinculan al lenguaje. El lenguaje, como sabemos, es una actividad interpersonal que guía la conducta hacia uno u otro esquema. Entonces, desde la perspectiva conductual, si el lenguaje como tal se vincula al sistema de significados y a la sociedad y a todo lo que resulta previsible, entendemos que la realidad social y la física son construcciones ya definidas por la persona. Es decir, yo ya tengo un criterio de un determinado fenómeno, digamos, del racismo, de la segregación cultural, yo tengo un criterio sobre lo que es discriminación, y las interpretaciones que pueda hacer de esta realidad son socialmente convenidas. Es decir, entramos en un acuerdo para entender un fenómeno de una forma general y convencional. Es decir, acordamos darle un sentido a un fenómeno propio de la vida en sociedad. Por ejemplo, la ley contra el racismo y la discriminación lo que hace es darnos un concepto de qué es discriminación y qué conducta podría ser encasillada dentro de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación de la realidad que yo tenga viene de una construcción que ya está definida, que ya existe, y que solamente pasa a ser socialmente convenida de acuerdo al entorno en el que me desempeño. Además, la idea o ideas que tiene una persona de otra o unas personas de otras son obviamente construcciones personales basadas en una serie de criterios que yo considere como positivos o negativos para identificar a una persona como una persona positiva tal vez o negativa. Y este tipo de construcciones surgen de la interacción simbólica, considerados los hechos más importantes de la vida social. ¿Por qué? Porque bajo la línea del interaccionismo simbólico, la conducta individual se guía por etiquetas y los significados que las personas vinculan con esa situación. Por lo tanto, la conducta es producto de las construcciones subjetivas que realizamos sobre nosotros mismos, sobre otros y sobre las exigencias sociales de una situación. Reitero,
La conducta es producto de la construcción subjetiva que desarrollamos y que formulamos sobre nosotros mismos, sobre otros y sobre las exigencias sociales de una determinada situación. Ahora sí, pasamos a ejemplificar esto. Y quiero escuchar, a ver, el criterio, o bueno, quiero que me responda una pregunta Rodrigo Beizada. Rodrigo. Bueno, quiero que realices una pequeña descripción de ti mismo. Bueno, soy muy disperso, me distraigo fácilmente, me gusta bromear con toda la gente, igual soy muy lanzado, en varias ocasiones muy confianzudo, tipazo. Después me encanta, no sé, todo lo que tiene que ver con la música en general, me encanta estar metido con audífonos, igual me encanta debatir, argumentalmente me encanta informarme igual. Y equivocarme, ¿no? Para aprender más. Eso. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. En pocas palabras y bajo un criterio subjetivo, has logrado describir. Ahora necesito que, a ver, todos sabemos quién es Richard Chopin, ¿no ves? Hemos escuchado ese nombre en muchísimos noticieros, radio, medios digitales. Por lo que le voy a pedir a Valentina Duc que me hagas una muy breve descripción, o si quieres, etiquetame a Richard Chopin. ¿Cómo lo definirías? A Richard Choque, ¿verdad, licenciada? Es que mi internet es un poco mal. Sí. Ok, lo describiría como una persona muy fría, al punto de no tener pena por todo lo que ha hecho. También una persona inteligente, se podría decir, porque en tantos años, si no hubiera cometido un pequeño error, quizá nunca hubiéramos sabido todas las atrocidades que ha hecho. Ha sido muy inteligente, astuta, al saber cómo salir de prisión en 2013. Después ha sabido jugar muy bien sus cartas. Diría que es una persona astuta, sigilosa, inteligente, pero un poco distraída por el error que ha cometido. Ok, muy bien, muchas gracias, Valentina. ¿Algo más que puedas acotar, Iván? Buen día, licenciada. ¿Qué más se puede decir? Que es ¿Por qué una delito persona estaba brillante. condenado? Perdón, dice. ¿Por qué delito fue condenado, Richard Chopin? ¿Por qué fue condenado? Sí. Porque, básicamente porque sobre los delitos bueno, fue acusado, habían las suficientes pruebas que prácticamente ya las autoridades competentes ya determinaron, ¿no? Mediante ¿Pero qué delito que cometió, Nicole? Mató a dos menores de edad y no me acuerdo el número de chicas que abusó. Y también por el juez que le dio, ¿cómo se llama? Detención domiciliaria y todo eso, también fue acusado, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿cómo se llamaba el tipo penal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo tipificamos la acción que él cometió? Que obviamente era un delito. Feminicidio. Feminicidio. Ya, feminicidio. Correcto. Que en realidad, si mal no recuerdo, fue cometido en 2009, 2011, no recuerdo bien el año. Pero él ya había estado condenado por el hecho con una sola persona, ¿no es cierto? Con una mujer. Licenciada, fue en 2015 la condena a 30 años por el asesinato de una menor y posteriormente, tras las investigaciones, ya se cree que los asesinatos que él cometió vienen de... Correcto.
2015 es el antecedente y el punto de partida de manera legal, digamos, desde el cual se lo imputa y se lo juzga por el delito de feminicidio. Recién este año, a inicios de este año, va saliendo el tema de que habrían 2 jóvenes desaparecidas que fueron encontradas lamentablemente en su casa, las había asesinado, aparentemente había indicios de violación, de tortura, homicidio, concluyeron varios tipos penales. Pero a medida que se hallaban más evidencias, más pruebas, ropa interior femenina, preservativos, pornografía y otras cosas, se le fue colocando una etiqueta, ¿no es cierto?, en los medios. En primer lugar, se definía y se hablaba de Richard Choque como el psicópata sexual, ¿no es cierto? Todos lo habían encasillado en el psicópata sexual, cosa que posteriormente fue cambiando a medida que se entendía la gravedad del asunto y sobre todo que, como decía María Galindo, acertadamente se le estaba encasillando en un tipo de conducta que no podía ser imputable. Una persona con una psicopatía no puede ser juzgada. Va a ser encontrada como inimputable y por lo tanto corresponderá no a la prisión, sino a un centro de rehabilitación, un centro psiquiátrico, cualquier cosa, menos lo que de verdad merecería. Entonces, este hecho de ser el psicópata sexual, parte mucho del desconocimiento de los términos que se manejan. Pero la etiqueta ya estaba. Y era cosa de los medios, de Facebook, de prensa digital, radio. En muchos lugares se escuchaba repetir esta expresión. Hasta que en un momento, tal vez acertadamente y un poquito tarde, se lo empezó a denominar el feminicida serial. A medida que iba saliendo el desarrollo de las acciones que había cometido anteriormente. Y ambos hechos, una vez más, sacaron al debate cuál es el papel de la sociedad para que personas como Richard Choque sigan sueltas. ¿Por qué los medios, en primer lugar, lo mostraron como un psicópata sexual, después un feminicida serial? ¿Y por qué recién ahora, un tema que quizás es ya lamentablemente cuestión de todos los días, ¿por qué ha logrado tanta relevancia? ¿Por qué ha levantado tanta polémica? Podemos decir que hasta el morbo de la gente. ¿Por qué este hecho ha generado repercusiones hasta internacionales debido a la gravedad, al número de víctimas? Se habla de casi 70 personas o más. No se tiene una idea clara de cuántas personas pudieron fallecer en manos de este choque. ¿Por qué la población totalmente violentada se pone a expulsar la casa antes de la policía? ¿Por qué queman evidencia? ¿Por qué la misma población después es la que quema evidencia o resguarda la misma? ¿Por qué este desorden tan perjudicial en una situación que debería ser manejada con pinzas por la gravedad que revierte, no solamente para la sociedad, sino porque como Richard Choque decía, puede haber varios y no sabemos dónde están, no sabemos a quién tienes de vecino, quién es el chofer del minibús, porque este fenómeno ha despertado etiquetas sociales, ha despertado fenómenos de violencia, de conflicto. ¿Por qué ha calado tan hondo en lo que es la realidad y por qué ha tenido un impacto mediático tan grande? Iniciamos con Rodrigo, por favor, y a continuación Anaí. Bueno, Lisa, ¿no? Todo parte en base al sensacionalismo, a la falta de objetividad, ¿no? Tanto de las personas por el desconocimiento de información que hay. También a este efecto, ¿no? Secundario que tiene la globalización de las redes sociales, de la masividad, ya que las personas tienen la libre opinión, ¿no? Y muchas veces esta libre opinión es tergiversada, se convierte en calumnias, se convierte en críticas que no tienen ningún fundamento lógico establecido. Entonces, esta misma sensación, este mismo
escandalismo es el que hace que las personas reaccionen de esa manera y haya algo así como un tipo de miedo colectivo, una reacción en cadena, ¿no? Que es lo que realmente funciona en consecuencia a cualquier tipo de acción, no solo en esta, ¿no? Sino en cualquiera. Eso. Correcto, muchas gracias, Rodrigo, y es una reflexión sobre todo sumamente perjudicial como colectivo social. Anaí, por favor. Eh, Pienso, licenciada, que este caso empieza a crear un poquito más de controversia porque años pasados hubo parecida a una noticia donde salió igual un violador y asesino de mujeres específicamente, que igual se le hacía una entrevista y él era súper pancho, por así decirlo, y muy sinvergüenza, si vale el término, al momento de explicar por qué hacía este tipo de cosas a las mujeres y cuál era la razón principal. Entonces, en su momento, creo que este caso se empezó a crear un poquito más de controversia porque las personas que eran vecinos de Richard Choque mencionan que él era una persona muy amable, muy atenta, muy sociable, que ayudaba a las personas del lugar donde él vivía. Entonces, era hasta poco creíble que una persona como esta, perdón, podía cometer este tipo de asesinatos. Y más allá de esto, ocurre un tipo de furia en la gente y automáticamente se empiezan a levantar. ¿Por qué? Porque se encuentra incluso al primer familiar que él había asesinado, que fue un primo, que fue la primera persona que él mata, y después se empieza a encontrar más evidencias de personas desaparecidas a lo largo de los años. Entonces, creo que las personas, al ver que la justicia no actúa de la manera correcta, que se lo deja libre después de haber sido encontrado culpable, las personas se empiezan a levantar, e incluso hubo una marcha aquí en la ciudad de La Paz y en diferentes departamentos por parte de mujeres que se levantaron contra esto y tuvieron que hacer algo, pintaron la casa de eh, ¿qué es? La casa de la justicia, si no estoy mal, exacto, El sí. Tribunal Departamental de Justicia. Eso, Licen, perdón. Entonces, las mujeres se decían en esa marcha, porque yo estuve, que de alguna forma tenían que hacerse escuchar por las autoridades correspondientes. Y la única forma de hacerlo era esta. No apoyo su proceder, pero en parte tienen razón. A veces si las personas no nos ven demasiado decididas o muy enojadas, creo que no reaccionan de la manera correcta. Entonces, creo que con este tipo, las personas solamente exigen, ¿no?, que la justicia se vuelva a aplicar de la manera correcta y que no se lo vuelva a dejar libre como ha pasado en años anteriores. Correcto. Gran parte de esto es motivado por la inactividad de las autoridades o la actividad negligente o incluso corrupta que lamentablemente eh, digamos, ha podrido, podría ser, o ha dañado tanto al sistema de justicia que vemos que no había sido el único caso y que hay muchos, pues, como el juez Rafael Alcón, triste protagonista en este caso. Muchas gracias, Anaí. Jocelyn, por favor. Buenos días, Lice. Bueno, debo recalcar que gracias a este caso de Richard Choque, se ha desatado varios casos también de jueces que han liberado a personas que tenían, por decir, sentencia, bueno, cárcel de 30 años. Y eso es porque la justicia en Bolivia es muy, por decirlo, se usa de mala manera. Entonces, esto ha sido también el caso de Richard Choque, lo que ha causado controversia en la población o en la gente ha sido que es muy, por el hecho que desatan niñas, la desaparición de varias personas que también que estaban temerosas de que probablemente una de sus hijas estén ahí, que estaban desaparecidas hace más de 7, 6 años que se ha visto. Y también lo que ha hecho, ¿no? Cómo ha matado a las personas, el tipo, cómo se manejaba contra las víctimas, cómo las amenazaba, cómo las ultrajaba, por decirlo así. Entonces, eso ha causado controversia en la población, pero de todas formas, debo recalcar que es lo que más ha causado, en todo caso, ha sido
¿cómo se diría? Lo que pasa en Bolivia con los fiscales, jueces, que o sea, que no son, por decir, correctos. Eso es. Ha revelado la triste situación del sistema judicial. Muchas gracias, Jocelyn. Francis, por favor. Gracias, licenciada. Gracias a este caso que ha pasado también, como decía mi compañera Jocelyn, están buscando a los jueces que han dado la libertad a personas que tenían 30 años y a las personas que les han dado libertad están revocando su libertad, entonces les están volviendo a meter a la cárcel gracias a este caso, porque como a él lo soltaron y volvió a cometer los mismos errores, se puede decir, la policía o la gente piensa que a las personas que ya se les ha dado igual esta libertad puedan volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho la justicia? Es que los está volviendo a detener para que cumplan sus sentencias. Correcto. Si algo sirve por lo menos para tratar de aminorar el daño o revertirlo, pues que sea oportuno. Nico, para finalizar, por favor. Sí, licenciada, creo que hay que, bueno, este caso nos ha abierto las puertas a muchos conflictos que tenemos como sociedad. Evidentemente, pero mejor dicho, antes en nada, en respuesta a su pregunta de por qué ha generado tanto conflicto, creo que ha sido una escalada de sucesos. Uno ha sido primeramente la denuncia de esta persona mayor de edad que había sido víctima de las tretas de Richard Choque al momento de querer violarla. A raíz de eso y tras las investigaciones se da, obviamente, con hablando en tema cronológico, se da con el allanamiento de su casa por parte de los vecinos, obviamente en respuesta primeramente del tema de la violación. Posteriormente a eso hay que ver los contextos en los cuales estaba sucediendo. No sé si han sido testigos algunos en redes sociales, días antes de capturar o iniciar, digamos, los procesos contra Richard Choque, en Santa Cruz se dieron casos de personas que se estaban, no sé si puedo decirlo libremente, pero se estaban masturbando en las puertas de colegios dentro de sus movilidades. Entonces, habían contextos en los cuales a nivel nacional se estaba presentando un escenario de protesta conjunta. Recordemos que una seguidilla de actos hacen de que el conflicto, por más mínimo que se presente, se agrave. A eso tenemos que sumar todos los años anteriores de luchas por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, esto en función de todas las pérdidas de mujeres que ha habido. Entonces, inclusive ahora, si marcamos un escenario después de lo que ha sucedido con Richard Choque, ayer simplemente o antes de ayer sale la noticia de que una expareja invade el domicilio de una persona, apuñala a ella y a su propia hija y después las lanza por la ventana. Entonces, uno no puede entender ese contexto, pero si ponemos como punto de partida lo que sucedió ayer y Richard Choque, digamos, sucede hoy, entonces la gente va a tener esa antesala del asesinato de esta niña y obviamente, o mejor dicho, no asesinato porque está en terapia intensiva, pero lo que le pasó a esta niña y a su mamá, y obviamente va a salir iracunda a la calle, porque de un 100% de la población, recordemos que vivimos en un tiempo donde la mayor cantidad de personas en el mundo son mujeres. Entonces, básicamente hay contextos que han propiciado todo esto. También a eso hay que sumarle que como sociedad muchas veces estamos acostumbrados a la justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque tenemos un desconocimiento y una desconfianza de la justicia total. Y es evidente lo que ha sucedido, no solamente por el caso de Richard Choque, varios asesinos, violadores, narcotraficantes, ladrones que gozan de libertad, siendo que deberían estar pagando una condena. A eso se suman los pedidos de muchas personas de que en Bolivia debería haber o pena de muerte o condena acumulativa. Entonces, ya a nivel internacional hay muchas cosas que contradicen esto por los tratados internacionales que tenemos, pero bajo ese contexto creo que se ha propiciado una respuesta masiva que ha sido evidente y obviamente la respuesta del gobierno es pues liquidar a todos estos actores de justicia que están incurriendo en mal, pero no son solamente estos, porque esto llega mucho más arriba. Entonces, creo que los escenarios
para entender las respuestas de las personas como sociedad ante un conflicto, creo que hay que ver el contexto, lo que usted decía. Ese contexto nos da la respuesta más oportuna. Si nosotros estamos acostumbrados a la justicia por propia mano porque desconfiamos de la justicia, obviamente cualquier suceso va a hacer de que esto se vuelva mayor. Es ahí donde los medios tienen un papel protagónico para encauzar los esfuerzos en viralizar algunas situaciones que recién, lamentablemente, cuando llegan a medios, captan la atención de autoridades y se ve acción. Muchas gracias por su participación, chicos. Definitivamente el debate ayuda y construye mucho más sobre los conceptos teóricos. El día jueves vamos a trabajar en clase. Va a ser una dinámica por 10 puntos. Por favor, asistan. Vamos a ver lo que es el grupo social, las diversas formas de grupo, cómo se compone un grupo social, y van a ver que va a ser una clase bien dinámica, bonita, como siempre, pero sobre todo con mucha participación. ¿De acuerdo? Día jueves, entonces, 10:15, por favor, los veo con sus barbijos en mano, alcohol en mano, y sobre todo con muchas ganas. ¿Listo? La participación ya está registrada, también la asistencia. Muchas gracias nuevamente y que tengan un buen resto de día. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.